Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la asignatura de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la tarea educativa del posgrado en Ciencias de la Educación de la Universidad Santander. Mi nombre es Rodolfo Gallardo Rosales y soy el profesor de esta asignatura. Este es el subtema denominado Uso y aplicación de las viejas tecnologías del tema Conceptos básicos. Vamos a analizar en este subtema las características que poseen las antiguas tecnologías que incluso al día de hoy subsisten en nuestros hogares. ¿Quién no conoce esta belleza que nos ha dado tantas y tantas horas de entretenimiento e información? Este era un televisor. No de los primeros que existieron, por supuesto, pero aún así es un televisor antiguo, blanco y negro, con cinescopio, es decir, con tubo de rayos catódicos que proyectaba las imágenes en la pantalla. Se creó ya hace muchos años por un escocés en los años 20. Está casi cumpliendo un siglo de inventada. Hoy usamos televisores que ya no se le parecen y usan pantallas de cristal líquido algunas y de LEDs otras con mucho mejor resolución. Les presento a la videocasetera. Esta de la imagen es una VHS, pero antes de ella existió el formato denominado Betamax que introdujo Sony en los 70s. Eran unos cartuchos bastante más pequeños, pero que nos permitían guardar una buena cantidad de video. La capacidad era de unas 2 horas y grandes momentos fueron capturados en cámaras que tenían una portezuela donde se introducían los cassettes para grabar en ellos. Bodas, conciertos, los primeros pasos de los niños, los abuelos ya fallecidos, todo podíamos recrearlo y eso pues simplemente no tenía precio. Este era un cartucho de tipo VHS, que significa Video Home System, con cinta de media pulgada de ancho, y este fue creado en 1976 para luego ser sustituido por el DVD. Pero mientras ya se habían integrado en algunas escuelas unas grandes bibliotecas que incluían temas de interés tanto para profesores como para estudiantes. En mi escuela tenemos una enorme biblioteca con temas muy diversos, desde matemáticas hasta ciencias, series completas que fueron grabadas y coleccionadas para auxiliares didácticos. No sé si les habrá tocado como profesores o al menos como estudiantes que se encontraban fijas en las aulas casi siempre en una esquina a un lado del pizarrón, unas estructuras metálicas. Por supuesto, con medidas de seguridad, cadenas, candados, donde estaban un televisor de gran tamaño y peso, por supuesto, y abajo en una caja metálica aparte, la videocasetera para reproducir en el aula los temas importantes para los estudiantes. Un día comenzaron a ser sustituidos esos pares televisor-videocasetera por unos que la tenían integrada, como esta. No teníamos el problema de los cables para conectarlos y los consecuentes fallos. Simplemente se ponía en modo reproducción, se insertaba el cassette y comenzaba la reproducción. Esto es un cassette, audiocassette, aparecido en 1970, que ya era un dispositivo más compacto que su antecesor, el cassette de 8 tracks, el famoso 8-track, que este existía desde 1965 y era la forma de escuchar música más novedosa. Inclusive había 8-track que se traía en el carro, ¿no?
Antes del 8-track existían solamente los discos de vinilo para escucharlas y que reinaron desde 1948 y todavía existen y se escuchan perfectamente en aparatos vintage para reproducirlos. El cassette, el audiocassette, nos permitía grabar directamente la voz de una persona, un discurso, una conferencia, música desde un disco o incluso en las grabadoras desde la radio. Recurso en ese momento inapreciable para nosotros como estudiantes. Y por supuesto que conjuntamente con la aparición del audiocassette está la aparición de las grabadoras, de muchos y muy variados tipos, incluyendo esta, que era la de uso más extendido. Todo joven teníamos una para escuchar la radio en nuestros ratos de descanso, estudio, ocio o tareas. Siempre puesto un cassette y cuando una canción nos gustaba, pues simplemente oprimíamos la tecla de grabar. Huelga decir que todas las canciones salían con los comentarios iniciales y finales de los locutores, que presentaban la canción y después presentaban la siguiente, haciendo un traslape, por supuesto, con sus voces. ¿Qué podemos decir hoy de este maravilloso dispositivo computacional? Todo lo que teníamos: video, videocámara, grabadora de sonidos, reproductora de video, reproductora de música, películas, videoconferencias en tiempo real, calendario, mensajería instantánea, calculadora, brújula, reloj, despertador, agenda, GPS, etcétera, etcétera. Hoy son simples aplicaciones: YouTube, Twitch, Zoom, Teams, Webex, Netflix, Spotify, todo en el mismo lugar. Ahora todo lo tenemos en esas pequeñas computadoras que llevamos en el bolsillo. Y también sirve para hacer llamadas telefónicas. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición. Ahora les invito a que veamos la siguiente exposición. Este es el subtema denominado Conceptos y Significados del mismo tema. En este subtema analizaremos los diferentes conceptos que necesitamos para poder estudiar a fondo las tecnologías de la información y la comunicación. TIC es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. TIC, no TICs. Las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. Las TIC han transformado los parámetros de obtención de información por medio de las tecnologías de la comunicación que se usaban: diarios, radios, televisores. ¿Y cómo lo ha hecho? A través del desarrollo de Internet y de los nuevos dispositivos tecnológicos como la computadora, la tableta y el smartphone, así como las plataformas y softwares disponibles. Las TIC se reconocen como productos innovadores, donde la ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar aparatos y sistemas que resuelven los problemas del día a día. Ellas sintetizan elementos de las llamadas tecnologías de la comunicación, o TC, radio, prensa, televisión, con las tecnologías de la información. El concepto de información se refiere en este contexto
a la transferencia de datos de un modo innovador, los cuales abarcan texto, imágenes y audio. Y la comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje enviado por el emisor sea correctamente descifrado por el receptor. Por ejemplo, las plataformas de información al usuario. Pero entonces, ¿cómo es que afectan la vida del ser humano? Llegaríamos a una conclusión razonable analizando sus características. Las tecnologías de la información y la comunicación penetran todos los campos del conocimiento humano y la vida social. El hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. Transforman los procesos mentales de adquisición de conocimientos. Son inmateriales, pues la información se construye a partir de redes virtuales. ¿Qué otras características encontramos en las llamadas tecnologías de la información y la comunicación? Pues son instantáneas o inmediatas, ya que el acceso a la información y la comunicación se da en tiempo real independientemente de la distancia física. La información que contiene debe ser digitalizada, sea que se trate de texto, imagen o audio. Son flexibles, lo que implica que pueden reestructurarse en función de los cambios que sean necesarios. Además de las anteriores, podemos descubrir que las TIC se rigen por el principio de interconexión, esto es, permiten crear nuevas posibilidades de comunicación a partir de la conexión de dos o más tecnologías. Son interactivas, lo que implica la participación del usuario en el fenómeno de procesamiento de la información y la adaptación de los recursos disponibles a sus necesidades. Cuando se habla de tecnologías de la información y comunicación, se puede referir a diferentes criterios según el contexto del término que se está usando. A saber, cuando se habla de redes, se refiere tanto a las redes de radio y televisión como a las redes de telefonía fija y móvil, así como al ancho de banda. Y tan usual como el término redes y generalmente unidos a él, encontramos otro término como pues lo que conocemos como terminales y equipos. Esto abarca todo tipo de aparatos a través de los cuales operan las redes de información y comunicación. Por ejemplo, ordenadores, tabletas, teléfonos celulares, dispositivos de audio y video, televisores, consolas de juego, etc. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad práctica que nos proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación? Servicios se refiere al amplio espectro de servicios que se ofrecen por medio de los recursos anteriores. Por ejemplo, servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia, banca electrónica, juegos en línea, servicios de entretenimiento, comunidades virtuales y blogs. Pero las TIC se encuentran en todos los espacios de nuestra vida. Así que, si vemos la parte que corresponde a nuestro entorno laboral, encontramos que las TIC son parte esencial del entorno laboral de la actualidad. Ellas facilitan el almacenamiento de bases de datos complejas, bien en servidores locales o servicios en la nube. Asimismo, las TIC son fundamentales para el desarrollo del comercio en línea, la banca electrónica, los trabajos de contabilidad, la búsqueda de información, el control del inventario, la producción de material informativo como texto, audio y video, y fundamentalmente la comunicación inmediata y eficaz.
Todo esto puede impactar positivamente en la productividad laboral y la competitividad empresarial, al tiempo que transforma la manera de hacer negocios. Sin embargo, las TIC también pueden ser fuentes de distracción, pues su uso cada vez más frecuente, disperso y adictivo hace que los trabajadores se distraigan de sus tareas, aumentando el índice de olvidos y retrasos involuntarios. Y en lo que corresponde a nuestro ámbito laboral específico, que es la educación, ¿cómo impactan? En los últimos años las TIC han jugado un papel clave en el desarrollo de nuevas políticas y proyectos educativos, ya que han incidido en la forma de acceder al conocimiento. Ellas han supuesto una oportunidad para facilitar el acceso a la educación, bien sea presencial o a distancia, pero al mismo tiempo supone un conjunto de desafíos. En este sentido, se han desarrollado servicios y plataformas de protocolo de Internet destinados a la educación y los cuales han permitido repensar los modelos de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos podemos nombrar las plataformas de e-learning. Y entre los ejemplos de plataformas de código abierto están principalmente Moodle, Camilo, Claroline, A-Tutor o Sakai. Y entre las comerciales se pueden mencionar Google Classroom, Blackboard, Educativa, Saba, Almagesto y Neo LMS. Estas plataformas utilizan recursos como pizarras interactivas, aulas virtuales en tiempo real, salas de discusión, foros, cuestionarios, esquemas, recursos audiovisuales, bibliografía digitalizada, documentos colaborativos en línea, portafolios, juegos didácticos, etc. También las redes sociales como WhatsApp, Twitter o Facebook, herramientas como los blogs y servicios de nube, todos resultan herramientas educativas para desarrollar conocimiento sobre principios interactivos y colaborativos. Veamos entonces cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de su uso. Vamos a analizarlas. Entre las ventajas se encuentran la motivación que podemos generar entre estudiantes y profesores, la mayor comunicación que se podría dar tanto entre profesores como entre estudiantes y profesores y estudiantes, el aprendizaje cooperativo para los alumnos, la alfabetización digital y audiovisual, el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información. A menudo se aprende con menos tiempo por tantos recursos a los que tenemos acceso. Este acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje ha producido una nueva forma de educación. Hay una fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. Liberan al profesor de trabajos repetitivos. Facilitan la evaluación y el control. Se puede de alguna manera automatizar tanto el trabajo repetitivo como la evaluación y el control. Además, permite la actualización profesional del profesor cuando está utilizando este tipo de redes. Y por último, constituyen un excelente medio de investigación didáctica en el aula. Pero, también no podemos soslayar que hay desventajas. Las distracciones a las que nos enfrentamos día tras día, viendo por ejemplo como todos los estudiantes no sueltan el teléfono. Las informaciones no son fiables. No toda la información que se encuentra en la internet es verdadera. Nos da una visión parcial de la realidad. Recordemos que cada quien tiene su propia forma de ver las cosas. Es decir, cada quien tenemos una lectura diferente de nuestra realidad. Existe el problema de adicción al internet y también a los dispositivos de internet. Se desarrolla una estrategia que se le llama de mínimo esfuerzo.
donde el alumno hace lo mínimo y pasa de todas maneras. Te exige una mayor dedicación por parte del profesor y del estudiante para poder realizar el mismo trabajo. Hay necesidad de actualizar equipos y programas al paso del tiempo. Viene el cansancio visual y otros problemas físicos, comportamientos reprobables, éticamente hablando, el estrés generado por este trabajo, la falta de conocimiento de los lenguajes y por último, recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición. Y voy a invitarles a que veamos la siguiente exposición. Este es el subtema denominado cambio de paradigma del segundo tema. Es el primer tema del segundo, perdón, el primer subtema del segundo tema, que es las TIC en educación. Analizaremos las diferentes paradigmas en la historia, como la enseñanza tradicional hasta las actuales, con las características que deben distinguirlas y diferenciarlas. Veamos primero a qué se refiere el concepto de enseñanza tradicional. La escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. Encuentra su concreción en los siglos XVIII y XIX con el surgimiento de la escuela pública en Europa y América Latina, con el éxito de las revoluciones republicanas de doctrina político-social del liberalismo. ¿Y cuál es el funcionamiento de la escuela tradicional? Y me refiero a ella en presente, porque sigue siendo usada. Su finalidad es la conservación del orden de las cosas, y para ello el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor esencial de conocimientos, quien exige disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, pero al mismo tiempo paternalista y autoritaria, que ha trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy día, por lo que se le reconoce como la escuela tradicional. En este modelo, el contenido viene dado por los conocimientos y valores acumulados por la sociedad y las ciencias como verdades acabadas. Todo esto aparece divorciado de las experiencias y realidades del alumno y su contexto. Contenidos representados en el maestro. El contenido curricular es racionalista, académico, apegado a la ciencia y se presenta metafísicamente, sin una lógica interna, en partes aisladas, lo que conlleva a desarrollar un pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo. Hablemos entonces sobre el método que se desarrolla en una clase típica de escuela tradicional. Para esta clase, el método fundamental es el discurso expositivo del profesor, con procedimientos siempre verbalistas, mientras el aprendizaje se reduce a repetir y memorizar. La acción del alumno está limitada a la palabra que se fija y repite, conformando una personalidad pasiva y dependiente. El proceso docente está muy institucionalizado y formalizado, dirigido a los resultados, y estos devienen objeto de la evaluación. ¿Cuál es el rol del docente? Simple. Es el centro del proceso de enseñanza y educación. Informa conocimientos acabados. Él es el sujeto principal del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Calla y aprende. Tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le exige memorización. No hay un adecuado desarrollo de pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo. Ya podemos imaginarnos entonces cómo se desarrolla una clase y cuáles son sus características.
ocurre la transmisión verbal de gran volumen de información. El objetivo es elaborado de forma descriptiva, dirigido más a la tarea del profesor. No establece habilidades. No hay experiencias vivenciales. Los contenidos se ofrecen como segmentos fragmentados, desvinculados de la totalidad. Se realizan pocas actividades de carácter práctico por el alumno. No se controla cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Se evalúan resultados y a un nivel reproductivo. Su método fundamentalmente es expositivo y su forma es el grupo presencial. Todo lo anterior es la parte paradigmática de la educación tradicional que, insisto, suele ser aún muy usada. Incluso habrá quienes estén hablando sobre los nuevos paradigmas educativos, pero aún su clase sigue siendo tradicional. En un mundo cambiante como el nuestro, saber adaptarse a los tiempos que corren y las necesidades de cada alumno es fundamental. Actualmente todo sucede a un ritmo vertiginoso, un ritmo que debemos saber controlar para que no nos adelante. Las técnicas y metodologías de aprendizaje están cambiando. El acceso a cualquier tipo de información se encuentra al alcance de un clic y los recursos que tenemos hoy en día pueden hacernos evolucionar a mejorar, algo que como docentes debemos saber aprovechar. El actual paradigma educativo, que incluso puede tacharse de ecléctico, es decir, toma lo que le conviene de los demás para hacer su propio paradigma, tiene sus propias características, desarrollados gracias a la experiencia de muchos y grandes pedagogos y profesores. En primer lugar, es una educación basada en las relaciones personales. ¿Queremos que nuestros alumnos únicamente participen como meros espectadores de la enseñanza que reciben? ¿O por el contrario? Tratamos de que aprendan a crear por sí mismos, a desenvolverse y a desarrollar una serie de habilidades que les ayuden a ser cada día más independientes. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, es necesario que nuestros alumnos sepan que pueden confiar en nosotros como educadores al mismo tiempo que contribuimos a que se sientan valorados y únicos. Adaptabilidad es la clave. La educación actual entonces debe ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Es necesario evaluar nuestras prácticas y el impacto que éstas tienen en nuestros alumnos, para de ese modo poder seguir creciendo y mejorando. Tenemos nuevos recursos a nuestro alcance, recursos que debemos emplear a través de la implementación de nuevas metodologías en el aula y también mediante el uso de las nuevas tecnologías, lo que permitirá involucrar más y más a los alumnos en su propio aprendizaje, al mismo tiempo que nosotros continuamos aprendiendo día a día de ellos. El docente debe ser un ente capaz de convertirse en un auténtico creador de comunidad. Cada sujeto es diferente, y si el docente es capaz de crear un sentimiento de comunidad entre sus alumnos, un sentimiento de pertenencia donde sus inquietudes y opiniones sean escuchadas y debatidas en igualdad de condiciones, conseguirá que sus alumnos se impliquen más y más. Cada alumno es único y debemos ser conscientes de ello. Si conseguimos juntar a cada uno de ellos en un espacio donde se sientan cómodos, útiles y donde desarrollen una necesidad por continuar aprendiendo, piensen y reflexionen por sí mismos, nuestra labor como docentes será un éxito, pues estaremos creando nuevas experiencias de aprendizaje para ellos. Creo que todos hemos escuchado hablar del concepto de networking, también conocido como trabajo colaborativo. Un docente debe ser capaz de crear una red de contactos a través de relaciones personales que le permitan crecer tanto en lo personal como en lo profesional, ya que esto favorecerá el trato con sus alumnos. El valor del networking
reside más en dar que en recibir, en el sentido de que cuando uno es capaz de aprender de los demás, la gente pasará a valorar no solo lo que hace ese individuo en particular, comenzará a valorar quién es y el valor que tiene para los demás. El docente definitivamente es un innovador en el aula. No debe temer experimentar las novedades que conozca, pues se prepara siempre de manera permanente. De ese modo estará enseñando con el ejemplo al estudiante a convertirse a su vez en un innovador de su propia experiencia de vida. Las habilidades que los estudiantes precisan hoy en día en un mundo cambiante como el nuestro son cada vez más complejas. Es necesario que como docentes averigüemos las necesidades de nuestros alumnos y creemos oportunidades para que sean ellos los que marquen la diferencia y sepan desenvolverse en distintos ámbitos. Que ellos se interesen por evolucionar e innovar buscando nuevas oportunidades, aprendiendo de sus errores o siendo capaces de subsanarlos. Es lo que se precisa hoy en día. El docente actual deberá convertirse en un líder capaz de conducir a los estudiantes mediante su influencia y ejemplo. Lo que es crucial en un líder es que tenga la capacidad de influenciar positivamente en ellos, dándoles las herramientas necesarias para que puedan avanzar, mostrándoles las oportunidades que tienen para que de ese modo continúen con su crecimiento personal. Un docente debe saber cómo liderar a su grupo de estudiantes, dándoles las pautas a seguir, enseñándoles a ser resolutivos y sobre todo proporcionándoles la confianza necesaria para que sean ellos los que desarrollen sus ideas y proyectos con independencia. Durante nuestra infancia y adolescencia, y aún ya adultos, siempre hemos caído en la fascinación de la gente mayor que nosotros, que nos cuenta historias que siempre tienen una enseñanza implícita. Así debe ser el docente. Debe convertirse en un narrador de historias, un storyteller. En un mundo plagado de información, conseguir la atención y el interés de nuestros alumnos es primordial. Estas historias que contamos van a permanecer en su mente de una forma mucho más clara que si simplemente intercambiásemos ideas, datos y explicásemos conceptos. El propósito de un narrador de historias o storyteller no es decirles cómo deben pensar, sino conseguir que se interesen y se hagan preguntas que consigan hacerles reflexionar y razonar por sí mismos. Por último, como docentes, debemos ser capaces de diseñar experiencias de aprendizaje donde se puedan identificar los momentos que propician la apropiación del conocimiento. A través de la creatividad, la pasión del docente y también empleando los recursos que hoy en día tenemos a nuestro alcance, podemos diseñar grandes experiencias de aprendizaje que luego ofreceremos a nuestros alumnos, satisfaciendo así sus necesidades educativas en las que ellos sean los actores partícipes. Agradezco a ustedes su atención a estas 3 presentaciones y me reitero a sus apreciables órdenes, esperando que se haya quedado en claro en la primera exposición los diferentes recursos tecnológicos que antiguamente teníamos, así como en la segunda, la conceptualización, que siempre es un buen inicio para comenzar a estudiar una materia, y en la última, el cambio de paradigma que exigen nuestros tiempos. Muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes un excelente día.